¿Cuántas veces te has despertado en la madrugada con esa sensación de vacío en el pecho, preguntándote si realmente tienes la fuerza para enfrentar otro día más? Esa ansiedad silenciosa que te carcome por dentro, ese miedo que no puedes explicar, pero que te paraliza cuando más necesitas actuar. Te miras al espejo y ves a alguien que finge estar bien, pero por dentro sabes que estás cansado de sentirte tan pequeño ante las circunstancias. Mientras otros parecen navegar la vida con una confianza que tú no logras encontrar, tú sigues batallando con las mismas dudas, los mismos temores que te persiguen desde hace años. Te preguntas si algún día podrás despertar con esa fortaleza interna que tanto admiras en otros, esa certeza inquebrantable de que, sin importar lo que venga, estarás preparado. Pero imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras levantarte cada mañana con la convicción absoluta de que eres más fuerte que cualquier circunstancia. Imagina tener esa paz interior que no se tambalea ante las tormentas, esa fe tan sólida que convierte el miedo en combustible para actuar con valor. No estoy hablando de fingir optimismo o repetir afirmaciones vacías. Estoy hablando de una transformación real en tu identidad. De pasar de ser alguien que reacciona con miedo ante lo desconocido, a convertirte en una persona que camina con autoridad espiritual, sabiendo que hay una luz dentro de ti que ninguna oscuridad puede apagar. En los próximos minutos vas a descubrir cómo combiné el Salmo 27 con mis principios revolucionarios para entregarte el plan exacto que necesitas y edificar esa fortaleza interna que tanto anhelas. No es teoría religiosa ni motivación superficial. Es un sistema práctico y poderoso que he visto transformar vidas durante siglos. Pero antes de continuar, si sientes que ya es momento de dejar de vivir a merced de tus miedos y estás listo para esta transformación real, suscríbete a este canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo otro video motivacional. Es el inicio de tu nueva identidad como una persona verdaderamente invencible. Número 1. Luz en tiempos de oscuridad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las personas que se levantan cada mañana con propósito y aquellas que apenas logran salir de la cama? No es el dinero en su cuenta bancaria, no es su educación, ni siquiera son sus circunstancias. La diferencia está en una sola cosa: la luz que llevan dentro de sí mismas. Esa luz que no depende de lo que sucede afuera, sino de una convicción profunda que habita en su interior. Pero seamos honestos contigo mismo. ¿Cuántas mañanas te has despertado sintiendo como si el mundo entero conspirara en tu contra? Ese peso en el pecho que te dice que no tienes las fuerzas suficientes para enfrentar lo que viene. Esa voz interna que susurra que quizás esta vez sí serás derrotado por las circunstancias. Es en esos momentos de oscuridad total cuando más necesitas recordar una verdad que cambió la historia de la humanidad. El Salmo 27 comienza con una declaración tan poderosa que ha resonado a través de los siglos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No es una pregunta retórica. Es una declaración de guerra contra todo aquello que pretende robarte la paz. Es la afirmación más radical que puedes hacer cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Imagínate por un momento que eres un faro en medio de una tormenta nocturna. Los vientos pueden soplar con furia, las olas pueden estrellarse contra las rocas, la lluvia puede caer torrencialmente, pero hay algo dentro de ti que nunca se apaga. Una luz que no solo te guía a ti, sino que se convierte en esperanza para otros que están perdidos en la oscuridad. Esa luz no es producto de tus circunstancias favorables. Esa luz existe a pesar de las circunstancias adversas. Permíteme contarte algo que marcó mi comprensión de esta verdad. Conocí a un hombre que perdió todo en cuestión de semanas. Su empresa quebró, su esposa lo abandonó y recibió un diagnóstico médico devastador. Cualquiera habría esperado verlo destruido, hundido en la desesperación. Pero algo extraordinario sucedió. En lugar de colapsar, comenzó cada día declarando estas mismas palabras del Salmo 27. No como una fórmula mágica, sino como una decisión consciente de dónde iba a fijar su mirada.
6 meses después, no solo había reconstruido su vida, sino que se había convertido en una fuente de fortaleza para docenas de personas que pasaban por sus propias tormentas. ¿Qué había cambiado? No sus circunstancias, sino su mentalidad. Había decidido que su paz interior no estaría a merced de los acontecimientos externos. Aquí está el punto de quiebre que necesitas entender. La fe no es un sentimiento que tienes cuando todo va bien. La fe es una decisión que tomas cuando todo va mal. Es la elección de declarar que hay una luz dentro de ti que ninguna oscuridad puede extinguir. Es la determinación de levantarte cada mañana y afirmar que tu fuerza viene de una fuente que trasciende las circunstancias temporales. La fe es un estado mental que puede ser inducido mediante la autosugestión, pero no se refería a un optimismo ciego o a repetir mantras vacíos. Se refería a la convicción profunda de que tienes acceso a un poder que es mayor que cualquier problema que puedas enfrentar. ¿Quieres saber cuál es la práctica más transformadora que puedes implementar desde mañana mismo? Antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas, antes de permitir que las preocupaciones invadan tu mente, toma 5 minutos para declarar esta verdad. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pero no lo digas como un robot. Dilo con la convicción de alguien que está declarando una verdad inmutable sobre su identidad. Decláralo cuando sientas que la ansiedad quiere apoderarse de tu mente. Decláralo cuando las dudas te susurren que no eres suficiente. Decláralo cuando las circunstancias parezcan más grandes que tu capacidad de respuesta. Porque lo que estás haciendo no es simplemente repetir palabras, estás reprogramando tu sistema de creencias a nivel fundamental. La claridad espiritual al inicio del día no es un lujo para personas religiosas. Es una necesidad vital para cualquiera que quiera vivir desde la fortaleza interior en lugar de la reactividad emocional. Es la diferencia entre ser víctima de tus circunstancias o ser arquitecto de tu destino. Cuando comenzás tu día reconociendo que hay una luz dentro de ti que es más poderosa que cualquier oscuridad externa, algo cambia en tu postura ante la vida. Ya no eres alguien que espera que las cosas mejoren para sentirse bien. Te conviertes en alguien que lleva la mejoría dentro de sí mismo, sin importar lo que suceda afuera. Esta no es una verdad que puedas entender solo con la mente. Es una verdad que debe ser experimentada en los momentos más difíciles de tu vida, porque es precisamente en la oscuridad donde la luz se vuelve más visible, más necesaria, más transformadora. El día que decides que tu paz interior no está en venta, que tu fortaleza no depende de la aprobación externa, que tu luz no se apaga porque las circunstancias se vuelvan adversas, ese día naces de nuevo como una persona completamente diferente. Una persona que camina por la vida sabiendo que lleva dentro la fuente de todo lo que necesita para triunfar. Número 2. Fe plus acción como motor de transformación. Hay una trampa mortal en la que caen millones de personas y ni siquiera se dan cuenta. Creen que la fe es simplemente sentarse a esperar que las cosas mejoren por arte de magia. Oran, meditan, visualizan, pero después se quedan inmóviles esperando que el universo les entregue sus sueños en bandeja de plata. Y cuando nada sucede, concluyen que la fe no funciona, que es solo un concepto bonito para consolar a los débiles. Pero déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. La fe sin acción es como tener el motor más poderoso del mundo, pero sin gasolina. Es como tener las mejores intenciones, pero sin la determinación de convertirlas en realidad. Es como soñar con ser un atleta de élite, pero nunca entrenar tu cuerpo. Tal vez tú mismo has experimentado esta frustración. Has tenido momentos de inspiración profunda, has sentido esa convicción interna de que puedes lograr grandes cosas, pero después te has quedado paralizado por la duda, la procrastinación o la falta de claridad sobre qué hacer exactamente. Has confundido la emoción con la acción, el sentimiento con el compromiso. Descubrí algo revolucionario al estudiar a los hombres más exitosos de mi época. Vi que todos compartían una característica.
Habían aprendido a combinar la fe con el pensamiento dirigido para generar una acción imparable. No se trataba de fe ciega ni de optimismo vacío. Era fe inteligente, fe convertida en estrategia y en disciplina diaria. La verdadera fe es como un reactor nuclear. Cuando combinas el combustible de la convicción con el proceso de la acción consistente, generas una energía que puede mover montañas. Pero si tienes el combustible y no tienes el proceso, o tienes el proceso pero no tienes el combustible, nada sucede. Necesitas ambos elementos trabajando en perfecta sincronía. Piensa en un piloto que está a punto de despegar. Tiene fe en que el avión puede volar, pero esa fe no significa que se siente en la cabina y espere que el avión se eleve por sí solo. Su fe se traduce en revisar cada instrumento, seguir cada protocolo, tomar cada decisión correcta en el momento preciso. Su fe se convierte en acción meticulosa y disciplinada. Recuerdo la historia de una mujer que conocí hace años. Había perdido su trabajo después de 15 años en la misma empresa. Tenía 45 años, 2 hijos que mantener y aparentemente ninguna habilidad relevante para el mercado laboral actual. Podría haberse rendido. Podría haber aceptado cualquier trabajo mal pagado. Podría haberse dejado vencer por las circunstancias. Pero en lugar de eso, tomó una decisión que cambió todo. Decidió que su crisis sería su oportunidad de reinventarse completamente. Cada mañana se levantaba y declaraba: tengo fe en que mi mayor éxito está por venir. Pero no se quedaba ahí. Inmediatamente después de esa declaración, se ponía a estudiar, a aprender nuevas habilidades, a conectar con personas, a tomar acciones específicas hacia su nueva visión. 18 meses después, no solo había conseguido un trabajo mejor que el anterior, sino que había iniciado su propio negocio y estaba ganando el triple de lo que ganaba antes. ¿Qué había cambiado? Había aprendido a convertir su fe en combustible para la acción diaria. Aquí está el cambio de mentalidad que necesitas hacer. La fe no es un estado pasivo de esperanza. La fe es un estado activo de convicción que se traduce en comportamiento. Es la certeza de que si haces tu parte, el resultado llegará inevitablemente. Es la confianza de que cada acción que tomas con fe está acumulando momentum hacia tu objetivo. La fe es el único antídoto conocido para el fracaso, pero no se refería a una fe ingenua, se refería a una fe que se expresa a través de un propósito definido, autodisciplina férrea y perseverancia inquebrantable. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre las personas que logran sus sueños y las que se quedan eternamente soñando? Las personas exitosas han aprendido a usar su fe como combustible para la acción, no como excusa para la inacción. Entienden que Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo, que el universo conspira a favor de quien está dispuesto a hacer su parte. Desde hoy, cada vez que sientas esa convicción interna de que puedes lograr algo grande, pregúntate inmediatamente: ¿qué acción específica voy a tomar hoy para acercarme a este objetivo? No permitas que la inspiración se evapore en buenas intenciones. Conviértela en pasos concretos, en decisiones firmes, en compromisos inquebrantables. Porque cuando combinas fe auténtica con acción consistente, no solo transformas tus circunstancias, te transformas a ti mismo en el tipo de persona que atrae el éxito de manera natural. Te conviertes en alguien que no solo cree en los milagros, sino que los crea a través de su determinación implacable. La fe combinada con la acción no es solo un motor de transformación, es el motor de transformación. Es la fórmula que ha usado cada persona que ha dejado una huella significativa en este mundo. Y está disponible para ti en este momento, esperando que tengas el valor de activarla. Número 3. Fortaleza interior en medio de la adversidad. Existe una mentira que la sociedad moderna te ha vendido desde que eras pequeño. Y esa mentira te está robando tu poder más fundamental. Te han enseñado que tu estabilidad emocional depende de que las cosas externas estén bajo control.
que tu paz interior está a merced de tu cuenta bancaria, de la aprobación de otros, de que todo salga según tus planes. Y por eso vives como un rehén de las circunstancias. Un día estás eufórico porque algo salió bien, al siguiente estás devastado porque algo salió mal. Tu estado emocional sube y baja como una montaña rusa, y te has convencido de que eso es normal, de que así es la vida. Pero déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Esa no es vida, esa es supervivencia emocional. ¿Cuántas veces has puesto tu felicidad en las manos de alguien más? ¿Cuántas veces has permitido que una situación externa determine si tu día será bueno o malo? ¿Cuántas veces has sentido que eres víctima de fuerzas que están completamente fuera de tu control? Si eres honesto contigo mismo, reconocerás que has estado viviendo desde afuera hacia adentro, cuando la verdadera fortaleza se construye desde adentro hacia afuera. El Salmo 27 nos revela una verdad que puede liberarte de esta prisión emocional. Cuando David declara que Dios es su refugio, no está hablando de un lugar físico al que puedes correr cuando las cosas se ponen difíciles. Está hablando de una fortaleza interior que lleva contigo a todas partes, una estabilidad emocional que no depende de lo que sucede afuera. Imagínate que dentro de tu pecho existe una habitación secreta, una habitación a la que solo tú tienes acceso, donde reina una paz perfecta sin importar qué tormenta esté rugiendo afuera. En esa habitación no hay espacio para la ansiedad, no hay lugar para la desesperación, no hay cabida para el miedo. Es tu refugio interior, tu fortaleza inquebrantable. La mayoría de las personas nunca descubren esta habitación porque están demasiado ocupadas buscando refugio en lugares equivocados. Buscan refugio en el alcohol, en las relaciones tóxicas, en las compras compulsivas, en el trabajo excesivo, en las distracciones constantes. Pero todos esos refugios son temporales. Todos esos refugios eventualmente colapsan. Conocí a un empresario que construyó un imperio financiero de varios millones de dólares. Tenía casas en 3 países, yates, autos de lujo, todo lo que el dinero puede comprar. Pero cuando llegó la crisis económica y perdió todo en cuestión de meses, se desmoronó completamente. Cayó en una depresión tan profunda que estuvo al borde del suicidio. Fue en ese momento de absoluta desesperación cuando alguien le habló sobre esta verdad del refugio interior. Al principio se resistió, creyendo que eran solo conceptos religiosos para débiles. Pero cuando no te queda nada externo a lo que aferrarte, no tienes más opción que mirar hacia adentro. Comenzó a desarrollar prácticas espirituales diarias, no rituales complicados, sino momentos simples de conexión con esa fuerza superior que habita en su interior. Meditación matutina, oración sincera, lecturas que alimentaran su alma, tiempo en silencio para escuchar su voz interior. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras su situación financiera seguía siendo un desastre, su paz interior se fortalecía cada día. Ya no era víctima de las circunstancias. Se había convertido en arquitecto de su estabilidad emocional. 3 años después, no solo había reconstruido su riqueza material, sino que había construido algo mucho más valioso, una fortaleza interior inquebrantable. Aquí está el cambio de mentalidad que necesitas hacer. La verdadera seguridad no viene de tener todo bajo control afuera. La verdadera seguridad viene de saber que sin importar lo que suceda afuera, hay algo dentro de ti que permanece inmutable. Es la diferencia entre ser un termómetro que refleja la temperatura del ambiente y ser un termostato que establece su propia temperatura interna. La estabilidad emocional auténtica no se construye evitando las tormentas. Se construye desarrollando la capacidad de mantener tu centro sin importar qué tan fuertes soplen los vientos. Es como un roble centenario que puede doblegarse ante el huracán, pero nunca se quiebra porque sus raíces van profundo en la tierra. ¿Quieres saber cuál es la práctica más poderosa para construir esta fortaleza interior? Cada mañana, antes de que tu mente se llene con las preocupaciones del día, dedica al menos 15 minutos a conectar con esa fuente de poder que existe dentro de ti. Puede ser a través de la oración, la meditación,
la lectura espiritual o simplemente el silencio consciente. En esos momentos, no estás escapando de la realidad, estás conectando con la realidad más profunda que existe. Tu naturaleza espiritual indestructible. Estás recordándote a ti mismo que eres más que tus circunstancias, más que tus problemas, más que tus limitaciones aparentes. Cuando desarrollas esta práctica de manera consistente, algo mágico sucede. Las mismas situaciones que antes te desestabilizaban emocionalmente, ahora las enfrentas con una serenidad que sorprende hasta a ti mismo. No porque hayas desarrollado indiferencia, sino porque has desarrollado perspectiva. La fortaleza interior no es la ausencia de emociones, es la capacidad de sentir profundamente sin ser arrastrado por lo que sientes. Es la habilidad de reconocer las tormentas emocionales sin ser destruido por ellas. Es la sabiduría de saber que eres el observador de tus emociones, no su víctima. Cuando construyes tu vida desde esta fortaleza interior, te conviertes en una fuente de estabilidad no solo para ti mismo, sino para todos los que te rodean. Te conviertes en esa persona a la que otros acuden cuando su mundo se está desmoronando porque saben que has encontrado algo que trasciende las turbulencias de la vida. El día que dejas de buscar refugio en lo externo y comienzas a construir refugio en lo interno, ese día naces como una persona completamente nueva. Una persona que lleva su fortaleza a donde quiera que vaya. Número 4. Venciendo enemigos invisibles. Hay una guerra silenciosa que se libra en tu mente cada día. Y la mayoría de las veces ni siquiera te das cuenta de que está ocurriendo. No es una guerra contra personas externas o circunstancias difíciles. Es una guerra contra enemigos invisibles que han tomado residencia en tu pensamiento, saboteando cada intento de progreso, destruyendo cada momento de paz, robándote cada oportunidad de grandeza. Estos enemigos no necesitan armas físicas porque operan desde adentro. No necesitan enfrentarte cara a cara porque atacan cuando estás más vulnerable, cuando estás más cansado, cuando más necesitas claridad mental. Son más destructivos que cualquier oposición externa porque conocen todos tus puntos débiles, todas tus inseguridades, todos tus miedos más profundos. ¿Reconoces a estos enemigos? El miedo que te paraliza cuando estás a punto de tomar una decisión importante. La duda que susurra que no eres suficiente justo cuando estás ganando momentum. La procrastinación que convierte tus sueños en algún día tal vez. La ansiedad que convierte las posibilidades futuras en catástrofes presentes. Son los asesinos silenciosos de tu potencial. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden. Estos enemigos invisibles no son parte de tu verdadera naturaleza. Son invasores que se han instalado en territorio que no les pertenece. Y como todo invasor, solo pueden mantenerse en el poder mientras no reconozcas su presencia y no decidas expulsarlos de tu reino interior. David enfrentó ejércitos reales, pero su mayor batalla no fue contra Goliat o contra los filisteos. Su mayor batalla fue contra las voces internas que le decían que era demasiado joven, demasiado pequeño, demasiado inexperimentado. La diferencia entre David y la mayoría de las personas es que él aprendió a identificar estas voces destructivas y a reemplazarlas con verdades más poderosas. Imagínate que tu mente es como una fortaleza medieval. Por años, has permitido que estos enemigos invisibles establezcan campamentos dentro de tus murallas. Han construido sus cuarteles en tu subconsciente. Han entrenado a sus tropas en tus momentos de debilidad. Han fortificado sus posiciones en tus pensamientos automáticos. Pero llegó el momento de reconquistar tu propio territorio. Recuerdo vívidamente a una mujer que vino a verme hace algunos años. Era increíblemente talentosa, tenía todas las habilidades necesarias para triunfar en su campo, pero llevaba años saboteando cada oportunidad que se le presentaba. Cada vez que estaba a punto de dar un paso importante, algo interno la detenía. Cuando comenzamos a explorar qué estaba sucediendo en su mente, descubrimos un ejército completo de pensamientos destructivos que operaban automáticamente. No mereces el éxito. Van a descubrir que eres un fraude. Es mejor no intentarlo que fracasar públicamente.
La gente como tú no llega lejos. Estos pensamientos habían estado gobernando su vida durante décadas. El proceso de liberación comenzó cuando aprendió a hacer algo revolucionario: cuestionar cada pensamiento que la hacía sentir pequeña. En lugar de aceptar automáticamente estas voces destructivas como verdad, comenzó a interrogarlas como interrogarías a un testigo sospechoso en un juicio. Aquí está el punto de quiebre que necesitas entender. Tú no eres tus pensamientos, eres el observador de tus pensamientos. Tienes el poder de aceptar o rechazar cada idea que cruza por tu mente. La mayoría de las personas viven como si fueran víctimas de sus propios pensamientos, cuando en realidad pueden ser los editores de su diálogo interno. El pensamiento dominante de una persona inevitablemente se manifestará en su realidad física. Si permites que el miedo domine tus pensamientos, crearás una realidad llena de limitaciones. Si permites que la duda sea tu consejera principal, vivirás una vida de oportunidades perdidas. Pero si aprendes a dominar tu vida mental, si te conviertes en el guardián de tu propio pensamiento, puedes crear una realidad que refleje tus más altas aspiraciones en lugar de tus más profundos temores. ¿Quieres saber cuál es la estrategia más efectiva para vencer a estos enemigos invisibles? Cada vez que identifiques un pensamiento que te debilita, no luches contra él directamente. En su lugar, reemplázalo inmediatamente con una verdad más poderosa basada en principios espirituales sólidos. Cuando el miedo te diga, no puedes hacerlo, responde con: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando la duda susurre, no eres suficiente, declara: soy más que vencedor a través de Cristo que me fortalece. Cuando la ansiedad trate de proyectar catástrofes futuras, ancla tu mente en: Dios tiene planes de bien y no de mal para mi vida. No estás simplemente repitiendo afirmaciones positivas, estás reemplazando mentiras destructivas con verdades eternas que han sostenido a millones de personas a través de los siglos. Estás echando fuera a los invasores y restableciendo el gobierno legítimo en tu reino interior. La batalla por tu mente no es opcional. O la peleas conscientemente, o la pierdes por negligencia. Cada pensamiento que permites que se instale en tu mente está moldeando tu carácter, determinando tus decisiones, creando tu destino. No puedes darte el lujo de ser pasivo en esta guerra. Cuando desarrollas la disciplina mental de rechazar todo pensamiento que te aleje de tu potencial más alto, algo extraordinario sucede. Tu mente se convierte en un jardín bien cuidado en lugar de un terreno baldío lleno de maleza. Tus pensamientos se alinean con tus aspiraciones más nobles. Tu diálogo interno se convierte en tu aliado más poderoso. El día que tomas control total de tu vida mental, ese día te conviertes en una fuerza imparable. Porque cuando tus pensamientos están alineados con la verdad, cuando tu mente está libre de saboteadores internos, no hay límite para lo que puedes lograr. Los enemigos invisibles solo tienen el poder que tú les das. Es hora de retirarles ese poder y reclamar el control de tu propio destino. Número 5. Esperar con propósito. Hay dos tipos de espera que determinan el destino de las personas. Y la diferencia entre ambas es la línea divisoria entre los que logran sus sueños y los que se quedan eternamente soñando. La primera es la espera pasiva. Sentarse a esperar que las cosas mejoren por sí solas, que llegue el momento perfecto, que alguien más haga el trabajo duro por ti. Es la espera de los resignados, de los que han confundido paciencia con pasividad. La segunda es la espera activa, mantener una confianza inquebrantable mientras trabajas incansablemente hacia tu objetivo. Es la espera de los guerreros, de los que entienden que la fe verdadera se expresa a través de la acción persistente, no de la inacción justificada. ¿En cuál de estas dos categorías te encuentras tú? Sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has usado la paciencia como excusa para no tomar las acciones difíciles que sabes que necesitas tomar? ¿Cuántas veces has dicho, Dios proveerá,
mientras te quedas sentado esperando que la provisión caiga del cielo sin ningún esfuerzo de tu parte. O peor aún, ¿cuántas veces has abandonado un sueño justo cuando estabas más cerca de lograrlo, simplemente porque no veías resultados inmediatos? Vivimos en una generación que ha perdido el arte de la perseverancia, que quiere microondas resultados para sueños que requieren construcción de décadas. David nos enseña algo revolucionario sobre la verdadera naturaleza de la espera cuando declara: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. No dice siéntate y espera, dice esfuérzate y espera. Es una combinación poderosa de confianza absoluta con acción incansable. Imagínate a un agricultor que planta su semilla en la tierra. Después de plantarla, no se sienta a esperar pasivamente que crezca. Riega la tierra diariamente, quita las malezas, protege la planta de las plagas, fertiliza el suelo. Tiene la certeza absoluta de que la cosecha llegará, pero esa certeza se expresa a través del trabajo diario, no de la inacción esperanzada. La espera con propósito es exactamente así. Es la convicción inquebrantable de que tu momento llegará, combinada con el compromiso diario de prepararte para ese momento. Es saber que mientras esperas el breakthrough, te estás convirtiendo en la persona que merece ese breakthrough. Déjame contarte la historia de una joven que conocí hace varios años. Tenía un sueño aparentemente imposible: convertirse en una cantante reconocida internacionalmente. Venía de una familia humilde, no tenía conexiones en la industria musical, no tenía dinero para contratar los mejores productores. Todo estaba en su contra, pero tenía algo que la mayoría de las personas no tienen. Había aprendido el arte de la espera activa. Cada día se levantaba a las 5 de la mañana para practicar su voz. Trabajaba 8 horas en un trabajo que odiaba para pagar las clases de canto. Los fines de semana tocaba en pequeños cafés, no porque le pagaran bien, sino porque cada presentación la acercaba más a su objetivo. Por 3 años no pasó nada espectacular. Seguía trabajando en el mismo empleo mediocre, seguía viviendo en el mismo apartamento diminuto, seguía siendo completamente desconocida. Muchas personas en su lugar habrían abandonado, habrían dicho que era hora de ser realista. Pero ella entendía algo fundamental sobre la naturaleza del éxito. Los grandes logros no llegan gradualmente, llegan súbitamente, después de años de preparación invisible. Es como si estuvieras empujando una piedra gigantesca por una colina. Por horas, días, incluso años, parece que no se mueve, pero cada empujón acumula momentum invisible. Y de repente, en un momento, la piedra alcanza el punto de quiebre y rueda colina abajo con una fuerza imparable. En su 4.º año de lucha, aparentemente infructuosa, sucedió lo inevitable. Un productor la escuchó cantar en uno de esos pequeños cafés y quedó impactado por su talento. 6 meses después tenía un contrato discográfico. 1 año después, su primera canción llegó al número 1 en las listas internacionales. ¿Fue suerte? ¿Fue casualidad? No. Fue el resultado inevitable de años de espera activa. Mientras otros abandonaban sus sueños por falta de resultados inmediatos, ella había estado construyendo su destino día tras día, canción tras canción, presentación tras presentación. Aquí está el cambio de mentalidad que necesitas hacer. La demora no es negación. El hecho de que tu breakthrough no haya llegado todavía no significa que no vaya a llegar. Significa que todavía te estás convirtiendo en la persona que puede manejar ese nivel de éxito, que puede sostener ese nivel de responsabilidad, que puede honrar ese nivel de bendición. La persistencia es lo que convierte el conocimiento en poder. Cualquiera puede tener un sueño, cualquiera puede hacer un plan, cualquiera puede empezar con entusiasmo, pero solo unos pocos tienen la tenacidad de seguir adelante cuando no ven resultados inmediatos. Cuando todos los demás les dicen que abandonen, cuando cada fibra de su ser quiere rendirse. ¿Quieres saber cuál es el secreto de los que logran sus sueños más ambiciosos? Han aprendido a encontrar satisfacción en el proceso, no solo en el resultado. Han aprendido a celebrar el crecimiento diario, no solo el logro final.
Han aprendido que cada día de espera activa es un día de construcción de carácter. Cada mañana que te levantas y haces el trabajo, aunque no veas progreso visible, estás depositando en una cuenta de éxito que eventualmente te pagará dividendos extraordinarios. Cada vez que decides persistir cuando sería más fácil abandonar, estás forjando el carácter que necesitarás para manejar el éxito cuando llegue. La espera con propósito no es solo una estrategia para lograr tus metas. Es una forma de vida que te transforma desde adentro. Te convierte en alguien que no se rinde ante las dificultades temporales, que no se desanima por los retrasos aparentes, que entiende que los mejores frutos requieren las temporadas más largas de cultivo. Cuando combines fe inquebrantable con acción persistente, cuando aprendas a esperar con propósito en lugar de esperar con pasividad, te conviertes en una fuerza de la naturaleza. Te conviertes en alguien para quien el éxito no es una posibilidad, sino una inevitabilidad. Tu momento llegará, pero mientras llega, asegúrate de que estés construyendo la versión de ti mismo que puede recibirlo con dignidad. Número 6. Intimidad con Dios como fuente de poder. Hay una sed que arde en el corazón de cada ser humano, una necesidad tan profunda que ninguna cantidad de éxito material puede satisfacerla. Es la sed de conexión auténtica con algo más grande que nosotros mismos, la necesidad de saber que nuestra vida tiene un propósito que trasciende nuestras ambiciones personales, el hambre de una relación que nos llene desde lo más profundo de nuestro ser. Pero vivimos en una generación que ha confundido esta sed espiritual con el deseo de cosas materiales. Buscamos llenar este vacío con logros profesionales, relaciones románticas, reconocimiento social, posesiones materiales, experiencias intensas, y nos preguntamos por qué, después de conseguir todo lo que creíamos que nos haría felices, seguimos sintiéndonos vacíos por dentro. ¿Has experimentado esa sensación de lograr algo que habías deseado durante años, solo para descubrir que la satisfacción dura apenas unos días? ¿Has sentido que no importa cuánto tengas, siempre hay algo que falta, algo que no puedes identificar pero que sabes que necesitas desesperadamente? David, el rey más poderoso de su época, el hombre que tenía todo lo que cualquiera podría desear, expresó algo que revela la verdadera naturaleza de esta sed interior. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. ¿Te das cuenta de lo revolucionario de esta declaración? Un hombre que podía tener cualquier cosa que quisiera, que tenía acceso a todos los placeres y lujos de la tierra, declaró que solo había una cosa que realmente deseaba: intimidad con Dios. No pedía más riquezas, no pedía más poder, no pedía más reconocimiento, pedía presencia. Esto no es religiosidad superficial. Esto es la comprensión profunda de que el poder verdadero, la satisfacción auténtica, la plenitud real, solo pueden encontrarse en una relación íntima con nuestro Creador. Es el reconocimiento de que fuimos diseñados para algo más grande que la mera supervivencia o el éxito material. Imagínate que eres un teléfono celular que ha estado funcionando con batería baja durante años. Has aprendido a funcionar con el mínimo de energía. Has desarrollado estrategias para conservar la poca carga que tienes, pero constantemente estás al borde del agotamiento total. Entonces descubres que hay un cargador disponible, una fuente de energía ilimitada que puede restaurar tu batería al 100%. La intimidad con Dios es exactamente eso. Es la fuente de energía espiritual que has estado buscando en todos los lugares equivocados. Es la conexión que restaura tu alma, que renueva tu propósito, que recarga tu pasión por la vida. Recuerdo a un empresario altamente exitoso que vino a verme en el punto más alto de su carrera profesional. Desde afuera tenía todo lo que cualquiera podría envidiar. Una empresa valuada en millones, una familia hermosa, reconocimiento internacional en su industria, pero por dentro se sentía completamente vacío. He logrado todo lo que me propuse, me dijo,
pero siento como si hubiera escalado la montaña equivocada. Tengo éxito, pero no tengo significado. Tengo logros, pero no tengo paz. Tengo todo lo que quería, pero no tengo lo que necesito. Cuando comenzamos a explorar qué era lo que realmente necesitaba, descubrimos que había pasado décadas construyendo su vida profesional, pero había descuidado completamente su vida espiritual. Era como un arquitecto que había diseñado una mansión hermosa, pero había olvidado incluir los cimientos. El proceso de transformación comenzó cuando aprendió a hacer algo que no había hecho en años, simplemente estar en la presencia de Dios. No para pedir cosas, no para resolver problemas, no para recibir instrucciones para su negocio, simplemente para conectar, para escuchar, para ser llenado por una presencia que trasciende todo entendimiento humano. Aquí está el cambio de mentalidad que necesitas hacer. La oración no es una herramienta para conseguir cosas de Dios. La oración es una oportunidad para recibir a Dios mismo. La comunión espiritual no es un medio para un fin, es el fin en sí mismo. Cuando buscas primero la relación, todo lo demás se alinea naturalmente. David entendía que la presencia de Dios no era solo un refugio cuando las cosas iban mal, era su fuente de sabiduría para tomar decisiones correctas, su fuente de fuerza para enfrentar desafíos, su fuente de perspectiva para mantener las prioridades en orden. Era el lugar donde se conectaba con su propósito más profundo y recibía la dirección para su vida. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre las personas que viven con propósito y las que viven con vacío? Las personas con propósito han aprendido que su valor no viene de lo que hacen, sino de a quién pertenecen. Han desarrollado una identidad que está enraizada en su relación con Dios, no en sus logros temporales. Cuando cultivas una intimidad genuina con tu Creador, algo extraordinario sucede. Ya no necesitas la aprobación constante de otros porque tienes la aprobación del único que realmente importa. Ya no necesitas probar tu valor a través de logros porque sabes que tu valor es inherente, no ganado. Ya no necesitas llenar el vacío con distracciones porque has encontrado la fuente que satisface la sed más profunda de tu alma. Esta intimidad no se desarrolla en un seminario de fin de semana o en un momento de inspiración. Se desarrolla en la disciplina diaria de apartar tiempo para estar en la presencia de Dios. Momentos de silencio donde simplemente escuchas. Momentos de contemplación donde simplemente disfrutas estar en su presencia. Momentos de adoración donde reconoces su grandeza y tu dependencia de Él. Cuando haces de esta intimidad la prioridad más alta de tu vida, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Tu trabajo se convierte en una expresión de tu llamado, no en tu identidad. Tus relaciones se vuelven más profundas porque ya no necesitas que otros llenen vacíos que solo Dios puede llenar. Tus logros se vuelven más significativos porque están conectados con un propósito eterno. La intimidad con Dios no es solo un componente de una vida plena, es la fuente de una vida plena. Es el lugar donde encuentras no solo lo que necesitas, sino quién eres realmente. Es el espacio sagrado donde tu alma hambrienta finalmente encuentra el alimento que ha estado buscando toda la vida. Cuando aprendes a habitar en la presencia de Dios, descubres que has encontrado no solo un refugio temporal, sino tu verdadero hogar. Número 7. Coraje que nace de la fe. Existe una diferencia abismal entre la valentía y el coraje. Y entender esta diferencia puede cambiar completamente tu manera de enfrentar las crisis más devastadoras de tu vida. La valentía es la ausencia de miedo. Es esa sensación de invencibilidad que tienes cuando todo está saliendo bien. Pero el coraje es algo mucho más profundo y poderoso. Es la capacidad de actuar correctamente a pesar del miedo. Es la fuerza interior que te permite mantener la calma en medio de la tormenta más feroz. ¿Cuántas veces has esperado a sentirte valiente antes de tomar una decisión importante? ¿Cuántas veces has pospuesto acciones necesarias porque esperabas que el miedo desapareciera primero? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque confundiste la ausencia de miedo con el prerequisito para actuar?
La mayoría de las personas viven esperando sentirse valientes, sin darse cuenta de que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo. Es la comprensión de que el miedo es solo una emoción temporal, pero las decisiones correctas tienen consecuencias eternas. David nos enseña algo revolucionario sobre la naturaleza del coraje cuando declara: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Observa que no dice no sentiré miedo, dice no temerá mi corazón. Hay una diferencia fundamental entre sentir miedo y ser dominado por el miedo. Imagínate que estás caminando por un puente colgante sobre un precipicio profundo. El viento sopla fuerte, el puente se balancea, tus manos sudan, tu corazón late aceleradamente. El miedo está presente, es real, es justificado, pero tienes dos opciones. Puedes quedarte paralizado por el miedo o puedes reconocer el miedo y seguir caminando hacia el otro lado. El coraje no elimina el miedo. El coraje convierte el miedo en combustible para la acción correcta. Es la alquimia espiritual que transforma una emoción paralizante en una fuerza motivadora. Es la diferencia entre ser víctima de tus emociones o ser director de tus decisiones. Conocí a una mujer que enfrentó la crisis más devastadora de su vida cuando le diagnosticaron cáncer en etapa avanzada. Tenía 2 hijos pequeños, un esposo que dependía de ella emocionalmente y una carrera que había construido durante décadas. Todo su mundo se desmoronó en una sola consulta médica. Los primeros días fueron de terror absoluto. Lloraba sin control, no podía dormir, su mente creaba escenarios catastróficos sobre el futuro de su familia. Pero en medio de esa tormenta emocional, tomó una decisión que cambió todo. Decidió que su fe sería más fuerte que su miedo. No significa que el miedo desapareció. Seguía sintiendo terror cada vez que pensaba en la posibilidad de dejar a sus hijos sin madre. Pero decidió que sus decisiones no estarían basadas en el miedo, sino en la confianza de que Dios tenía un plan más grande que su entendimiento. Comenzó cada día declarando: aunque la muerte me rodee, no temeré porque tú estás conmigo. No lo decía porque se sintiera valiente. Lo decía para recordarse a sí misma dónde estaba puesta su confianza. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Su coraje no solo la sostuvo a ella, sino que se convirtió en una fuente de fortaleza para su familia, sus amigos, incluso para los médicos que la trataban. Enfrentó cada tratamiento con una serenidad que desafiaba las circunstancias. Tomó cada decisión difícil con una claridad que sorprendía a todos los que la conocían. Aquí está el punto de quiebre que necesitas entender. El coraje que nace de la fe no es el resultado de sentirse fuerte. Es el resultado de saber que no estás solo. Es la comprensión profunda de que hay una fuerza que trasciende tus limitaciones, una sabiduría que supera tu entendimiento, una presencia que permanece contigo sin importar cuán oscura se vuelva la situación. Cuando David declaraba su confianza en medio de la guerra, no estaba haciendo afirmaciones vacías. Estaba recordándose a sí mismo una verdad fundamental: que su destino no estaba en las manos de sus enemigos, sino en las manos de un Dios que había prometido no abandonarlo nunca. Esta es la diferencia entre el optimismo superficial y la fe profunda. El optimismo dice: todo va a salir bien. La fe dice: sin importar lo que pase, Dios está conmigo. El optimismo se desmorona cuando las circunstancias se vuelven adversas. La fe se fortalece precisamente en medio de la adversidad. ¿Quieres saber cuál es el secreto para desarrollar este tipo de coraje inquebrantable? Necesitas entrenar tu mente para recordar la fidelidad de Dios en momentos de paz, para que puedas acceder a esa memoria en momentos de crisis. Es como un músculo que se fortalece con el ejercicio regular. Cada mañana, antes de que las preocupaciones del día invadan tu mente, dedica tiempo a recordar todas las veces que Dios te ha sostenido en el pasado. Todas las crisis que parecían insuperables pero que lograste atravesar. Todas las veces que sentiste que no podrías continuar.
pero encontraste la fuerza para dar un paso más. Cuando cultivas esta memoria espiritual de manera consistente, algo poderoso sucede. Tu mente desarrolla la capacidad de acceder a esa confianza incluso en los momentos más aterradores, porque has entrenado tu sistema de creencias para recordar que Dios ha sido fiel antes y será fiel otra vez. El coraje que nace de la fe no es un sentimiento que esperas tener, es una decisión que tomas basada en verdades que trascienden tus emociones temporales. Es la elección de confiar en el carácter de Dios más que en las apariencias de las circunstancias. Cuando enfrentas tu próxima crisis, y la enfrentarás porque es parte inevitable de la vida, recuerda que no necesitas sentirte valiente para actuar con coraje. Solo necesitas recordar que la misma fuerza que sostuvo a David en medio de ejércitos enemigos está disponible para ti en medio de tus batallas personales. El coraje que nace de la fe no solo te ayuda a sobrevivir las tormentas de la vida, te convierte en un faro de esperanza para otros que están navegando sus propias tempestades. Te transforma de alguien que busca fortaleza en alguien que es fuente de fortaleza. Y esa, mi amigo, es la diferencia entre existir y vivir realmente. Número 8. Prácticas diarias de fortalecimiento espiritual. Hay una mentira peligrosa que muchas personas creen sobre el crecimiento espiritual y esa mentira las mantiene débiles y vulnerables año tras año. Creen que la fortaleza espiritual es algo que sucede automáticamente, como si fuera un regalo que simplemente aparece un día sin ningún esfuerzo de su parte. Esperan despertar una mañana sintiéndose espiritualmente poderosos, emocionalmente estables, mentalmente claros, sin haber hecho nada para desarrollar esa fortaleza. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has esperado sentirte más fuerte espiritualmente sin haber implementado ninguna práctica concreta para desarrollar esa fuerza? ¿Cuántas veces has deseado tener más paz interior, más claridad mental, más estabilidad emocional, pero no has estado dispuesto a pagar el precio diario que requiere esa transformación? La verdad es que la fortaleza espiritual es como la fortaleza física. No se desarrolla por accidente. No aparece porque lo deseas intensamente. Se construye día tras día, decisión tras decisión, práctica tras práctica. Y al igual que un músculo que no se ejercita se atrofia, tu vida espiritual se debilita cuando no la nutres de manera intencional y consistente. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden. No necesitas horas complicadas de rituales espirituales para transformar tu vida interior. Necesitas algunas prácticas simples pero poderosas que puedas implementar de manera consistente, que se conviertan en parte natural de tu rutina diaria, que fortalezcan tu espíritu de la misma manera que el ejercicio físico fortalece tu cuerpo. La primera práctica revolucionaria es algo que David hacía todas las mañanas. Comenzar el día con declaraciones de fe antes de que tu mente se llene con las preocupaciones cotidianas. Es el momento más poderoso del día porque tu mente subconsciente está más receptiva, porque aún no has sido bombardeado con información externa, porque tienes la oportunidad de establecer el tono emocional y mental para las siguientes 24 horas. Imagínate que tu mente es como un jardín que necesitas regar cada mañana. Si lo riegas con pensamientos de fe, gratitud, propósito y confianza, florecerán las cualidades que necesitas para enfrentar el día con fortaleza. Pero si permites que se llene automáticamente con ansiedad, preocupación, negatividad y miedo, tu día estará marcado por esas energías destructivas. Recuerdo vívidamente a un ejecutivo que conocí hace años. Llevaba décadas luchando con ataques de ansiedad que prácticamente paralizaban su capacidad de liderazgo. Había probado terapia, medicamentos, técnicas de relajación, pero nada le daba el alivio duradero que necesitaba. Cuando le sugerí que implementara esta práctica de declaraciones matutinas de fe, al principio se mostró escéptico. Le parecía demasiado simple para un problema tan complejo, pero estaba desesperado por encontrar una solución. Así que decidió intentarlo durante 30 días. Cada mañana, antes de revisar su teléfono o pensar en su agenda del día,
Dedicaba 10 minutos a declarar verdades espirituales sobre su identidad y su destino. Soy más que vencedor a través de Cristo, que me fortalece. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Los primeros días no sintió ninguna diferencia notable, pero al final de la primera semana comenzó a notar que su mente estaba ligeramente más tranquila durante las reuniones difíciles. Al final del primer mes, se dio cuenta de que había tenido solo 2 episodios de ansiedad en lugar de los 10 o 12 que normalmente experimentaba. 6 meses después, me contó que había experimentado la transformación más profunda de su vida adulta. No solo había conquistado la ansiedad, sino que se había convertido en una fuente de calma y estabilidad para su equipo de trabajo. Había aprendido el poder de programar su mente con verdades espirituales antes de que el mundo tratara de programarla con mentiras destructivas. La segunda práctica fundamental es algo que muy pocas personas tienen el coraje de hacer: escribir tus miedos específicos y confrontar cada uno con una verdad bíblica correspondiente. La mayoría de las personas viven aterrorizadas por temores vagos e indefinidos que nunca examinan directamente. Pero cuando tienes el valor de sacar esos miedos de las sombras de tu subconsciente y exponerlos a la luz de la verdad espiritual, pierden el poder que tienen sobre ti. Es como encender una luz en una habitación oscura donde has estado imaginando monstruos. Cuando la luz se enciende, descubres que los monstruos eran solo sombras proyectadas por objetos inofensivos. Tus miedos pierden su poder cuando los confrontas con verdades más grandes que ellos. Aquí está el proceso que necesitas implementar. Cada vez que sientas ansiedad o miedo sobre algo específico, toma una hoja de papel y escribe exactamente qué es lo que temes. Sé brutalmente honesto. No lo mantengas vagos. Define el miedo con precisión. Después, busca una verdad espiritual que contradiga directamente ese miedo y escríbela al lado. Si temes el fracaso, escribe al lado: Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Si temes la escasez financiera, escribe: mi Dios suplirá toda necesidad mía conforme a sus riquezas en gloria. Si temes el rechazo, escribe: nada me separará del amor de Dios. La tercera práctica esencial es crear un filtro consciente para toda la información que consumes diariamente. Vivimos en una época de sobrecarga informativa donde somos bombardeados constantemente con noticias negativas, contenido que genera miedo, ideas que debilitan nuestro espíritu. Si no tienes un filtro intencional, tu mente se convierte en un basurero de información tóxica. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre las personas que mantienen paz interior y las que viven en constante agitación? Las personas con paz han aprendido a ser extremadamente selectivas con lo que permiten que entre en su mente. Entienden que cada pensamiento que permites en tu cabeza está moldeando tu realidad interna. Esto significa ser intencional sobre las noticias que lees, los programas que ves, las conversaciones que mantienes, incluso las músicas que escuchas. No se trata de vivir en una burbuja, sino de asegurarte de que la mayoría del contenido que consumes fortalece tu espíritu en lugar de debilitarlo. Dedica al menos 30 minutos cada día a contenido que eleve tu alma. Lectura espiritual, música inspiradora, conversaciones que te edifiquen, tiempo en la naturaleza que te conecte con la creación. Trata tu mente como el activo más valioso que tienes, porque lo es. Cuando implementas estas 3 prácticas de manera consistente, algo extraordinario sucede. Tu fortaleza espiritual se convierte en tu estado natural, no en algo que tienes que esforzarte por alcanzar. La paz interior se convierte en tu punto de partida cada día, no en un objetivo lejano. La claridad mental se convierte en tu herramienta de trabajo, no en un lujo ocasional. No subestimes el poder de la simplicidad. Las transformaciones más profundas vienen de prácticas simples implementadas con consistencia extraordinaria. Tu vida espiritual no necesita ser complicada para ser poderosa. Solo necesita ser intencional. Número 9. ¿Cómo aplicar estas enseñanzas para transformar tu vida?
lo que realmente determina el éxito o el fracaso en la vida. No era el talento natural, no era la educación formal, no era siquiera las conexiones familiares, era algo mucho más fundamental y poderoso, el control absoluto de la propia mente. Pero déjame ser brutalmente honesto contigo. La mayoría de las personas han leído sobre estos principios, han escuchado sobre el poder del pensamiento positivo, han oído hablar de la importancia de controlar la mente, pero siguen viviendo como esclavos de sus propios pensamientos destructivos. ¿Por qué? Porque han tratado estos principios como técnicas superficiales en lugar de entenderlos como verdades espirituales profundas. ¿Cuántas veces has intentado pensar positivo solo para descubrir que los pensamientos negativos regresan con más fuerza que antes? ¿Cuántas veces has tratado de controlar tu mente usando solo fuerza de voluntad, solo para sentirte agotado y derrotado cuando esa fuerza se desvanece? Has estado luchando la batalla en el nivel equivocado. Existe una diferencia abismal entre el control mental superficial y el dominio mental espiritual. El primero es temporal, agotador y finalmente insostenible. El segundo es permanente, energizante y se fortalece con el tiempo. El control mental superficial trata de suprimir pensamientos negativos a través de la fuerza bruta. Es como tratar de detener un río caudaloso con las manos. Puedes bloquearlo temporalmente, pero eventualmente te abrumará. El dominio mental espiritual no lucha contra los pensamientos negativos, los reemplaza con verdades más poderosas que naturalmente desplazan la negatividad. Imagínate que tu mente es como una habitación llena de oscuridad. El control mental superficial es como tratar de empujar la oscuridad hacia afuera con las manos. Puedes esforzarte todo lo que quieras, pero la oscuridad permanecerá. El dominio mental espiritual es como encender una luz brillante. No tienes que luchar contra la oscuridad, simplemente desaparece en presencia de la luz. Conocí a un empresario que había construido y perdido 3 fortunas diferentes. Cada vez que alcanzaba un nivel alto de éxito, algo interno lo saboteaba. Tomaba decisiones irracionales, se involucraba con las personas equivocadas o simplemente perdía la motivación para continuar. Era como si hubiera un programa destructivo ejecutándose en segundo plano en su mente. Cuando comenzamos a explorar sus patrones de pensamiento, descubrimos un sistema completo de creencias limitantes que había heredado de su infancia. El dinero es la raíz de todos los males. La gente exitosa es corrupta. No merezco tener más que mis padres. Si tengo demasiado éxito, perderé a mis amigos. Estos pensamientos operaban automáticamente, saboteando cada intento de éxito duradero. Mi gran avance llegó cuando aprendí a aplicar estos principios desde una perspectiva espiritual. En lugar de limitarme a pensar positivo, comencé a sustituir cada creencia limitante por una verdad bíblica correspondiente. En vez de luchar contra los pensamientos destructivos, los reemplazaba con afirmaciones de fe aún más poderosas. Aquí está el principio fundamental que cambió todo. La mente dominada por la fe es inmune a la influencia de todas las formas destructivas de pensamiento. Cuando tu mente está llena de verdades espirituales sólidas, no hay espacio para las mentiras que te han estado limitando. Esto no significa repetir afirmaciones vacías como un loro. Significa saturar tu mente con